Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este video voy a mostrar de forma práctica y clara el consumo aire acondicionado cálculo sencillo para que puedas saber exactamente cuánto gasta tu equipo y cuánto te va a costar mantenerlo encendido. Quédate hasta el final porque te daré ejemplos numéricos reales y una fórmula simple que podrás usar en cualquier caso. Empiezo directamente con el gancho. Si sabes leer la etiqueta del equipo y aplicar una sola fórmula, podrás calcular en menos de un minuto lo que pagas por cada hora de uso y cuánto ahorrarías subiendo un grado el termostato o cambiando a un equipo inverter. Y además te explicaré cómo verificar esos números con un medidor de consumo y qué factores reales hacen que el consumo varíe respecto a la etiqueta. Lo que sigue es todo lo que necesitas para no tener dudas sobre cómo estimar el consumo y los costes del aire acondicionado, desde convertir BTU a kilovatios hasta interpretar ER y COP, con ejemplos como 9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU y tarifas eléctricas de referencia para que veas cifras reales. Para empezar con lo esencial, los equipos suelen indicar su capacidad de refrigeración en BTU/H o en kW. Para convertir BTU/H a kW se usa el factor 0,00029307107 kW por cada BTU/H, lo que significa que 1000 BTU/H son aproximadamente 0,293 kW, 9000 BTU/H son aproximadamente 2,64 kW de frío, 12000 BTU/H son aproximadamente 3,52 kW, 18000 BTU/H son aproximadamente 5,29 kW y 24000 BTU/H son aproximadamente 7,03 kW. Esa es la potencia frigorífica, no la potencia eléctrica consumida. Para pasar de potencia frigorífica a consumo eléctrico necesitamos conocer la eficiencia del equipo, que puede venir indicada como ER, CR o COP. ER es la relación entre frigorías, en BTU/H, y vatios eléctricos, se expresa en BTU por vatio hora y nos permite calcular la potencia eléctrica con la fórmula, potencia eléctrica en vatios igual a capacidad en BTU/H dividida por el ER. Si un equipo tiene 12.000 BTU/H y un ER de 10, la potencia eléctrica instantánea será 12.000 dividido por 10, es decir 1.200 vatios o 1,2 kilovatios. Si en lugar de ER tienes COP o eficiencia en kW/kW, recuerda que COP y ER están relacionados, COP es adimensional y representa kW frigoríficos por kW eléctricos, la relación aproximada es COP igual a ER dividido por 3,412, porque un vatio equivale a 3,412 BTU/H. Por ejemplo, un equipo con ER10 tiene COP 10 dividido por 3,412 que da aproximadamente 2,93. Otra manera práctica, si ya sabes la potencia frigorífica en kW, es dividir esa potencia frigorífica por el COP para obtener la potencia eléctrica. Por ejemplo, un equipo de 3,52 kW de frío con COP 3 consume 3,52 dividido por 3 igual a 1,173 kW. Con la potencia eléctrica instantánea ya calculada, el consumo energético en kWh para un periodo es simplemente potencia en kW multiplicada por horas de uso. Si el equipo consume 1,2 kW y funciona 8 horas al día, el consumo diario es 1,2 por 8 igual a 9,6 kWh. El consumo mensual, si lo usas 30 días, será 9,6 por 30 igual a 288 kWh. Para calcular el coste solo multiplica esos kWh por tu tarifa eléctrica por kWh. Si tu tarifa es 20 céntimos por kWh, el coste mensual sería 288 por 0,2 igual a 57 euros con 60 céntimos. Para verlo con varios ejemplos, un equipo de 9000 BTU/H, 2,64 kilovatios frigoríficos, con un ER de 9 tiene potencia eléctrica igual a 9000 dividido por 9 igual a 1000 vatios o 1 kilovatio, si lo usas 6 horas diarias durante 30 días. El consumo mensual es 1 kilovatio por 6 horas por 30 días igual a 180 kilovatios hora, a 0,20 euros/kWh son 36 euros al mes. Un equipo de 12.000 BTU/H con ER10 consume 1,2 kilovatios, y si funciona 8 horas diarias durante 30 días el coste mensual a 20 céntimos será 1,2 por 8 por 30 por 0,2 igual a 57 euros con 60 céntimos, como vimos. Un equipo de 18.000 BTU/H con un ER de 9 significa consumo de 2.000 vatios, por lo tanto 2 kilovatios. Si lo dejas encendido 10 horas diarias durante 30 días consumirías 2 por 10 por 30 igual a 600 kilovatios hora. A 0,20 euros/kWh el coste mensual sería 120 euros.
Un equipo de 24.000 BTU/H con ER8 consumiría 3.000 vatios o 3 kilovatios, y con 8 horas diarias durante 30 días esos son 720 kilovatios hora, con un coste de 144 euros y el kWh vale 20 céntimos. Esas cifras sirven para hacerte una idea inmediata, pero conviene entender las diferencias entre ER, CER y el comportamiento real. ER es una medida puntual a condiciones concretas de temperatura ambiente, CER es estacional y más representativa del consumo durante toda la temporada y suele ser más alta que un ER medido a condiciones más duras. Un equipo inverter modula su potencia y, aunque su pico de consumo puede ser similar al de un no inverter, su consumo medio es típicamente menor porque evita ciclos de arranque y parada y trabaja más tiempo en condiciones óptimas. Esa modulación es especialmente beneficiosa cuando la demanda de frío no es máxima, por ejemplo en las noches o en espacios bien aislados. Para calcular el consumo en la práctica puede darte más precisión la lectura de la placa técnica si ésta indica la potencia eléctrica nominal en vatios o kilovatios. En ese caso no necesitas convertir BTU ni usar COP, simplemente tomas esa potencia nominal y la multiplicas por las horas. Ten en cuenta que la potencia indicada es la potencia absorbida en condiciones de prueba y puede variar según la temperatura exterior, el mantenimiento del equipo y la carga térmica real del espacio. Para verificar lo calculado, lo más sencillo es medir con un medidor de consumo enchufable o una pinza amperimétrica. Enchufando el equipo a un medidor obtendrás los kWh reales en un periodo y podrás comparar con la estimación teórica. Otro punto importante es la diferencia entre potencia frigorífica y necesidades reales de local. Dimensionar correctamente el equipo evita tener un aparato demasiado grande que cicla mucho o uno pequeño que trabaja forzado. Como regla práctica orientativa se suele estimar entre 100 y 140 vatios frigoríficos por metro cuadrado en climas moderados, con variaciones según la orientación, la altura del techo, el aislamiento y las ventanas. Para un salón de 20 metros cuadrados con techo normal y aislamiento medio podrías estimar entre 2.000 y 2.800 vatios frigoríficos, lo que corresponde a un equipo de 7.000 a 10.000 BTU/H aproximadamente. Para espacios con mucha radiación solar directa o techos altos conviene subir esa estimación. Si quieres una aproximación rápida en BTU, una regla común es multiplicar metro cuadrado por 600 a 800 BTU/H en condiciones moderadas, lo que para 20 metros cuadrados daría entre 12.000 y 16.000 BTU/H si el local recibe mucho sol o tiene mala aislación. No obstante, estas reglas son aproximadas y lo ideal es calcular cargas térmicas con datos de transmisión de calor, ganancias por ventanas, ocupación y equipos eléctricos, pero para un cálculo doméstico la aproximación por metro cuadrado es suficiente para elegir un equipo que no sea claramente desproporcionado. Otro aspecto que afecta al consumo es la temperatura del termostato. Por cada grado que subas la temperatura objetivo puedes ahorrar aproximadamente entre un 6 y un 8% de energía, según estudios y condiciones reales. Es una regla práctica muy útil. Si normalmente pones 22 grados y lo subes a 24 grados, es probable que reduzcas el consumo entre un 12 y un 16%. Además, mantener el equipo en modo automático o con ventilador a baja velocidad y utilizar ventiladores de techo o portátiles para aumentar la sensación de confort permite operar a temperaturas más altas y ahorrar energía. Otros factores que incrementan el consumo son filtros sucios, serpentines obstruidos, fugas de refrigerante y una ubicación del compresor con mala ventilación. Un mantenimiento regular como limpieza de filtros y verificación de carga de gas puede mejorar la eficiencia varios puntos porcentuales. En cuanto a la estructura del coste eléctrico, la mayoría de las facturas residenciales cobran por energía activa en kWh, por lo que nos preocupa es el consumo en kWh. Aunque el factor de potencia puede bajar por equipos inductivos, eso solo afecta a instalaciones industriales o comerciales en términos de penalizaciones. En domicilios el cobro suele estar ligado a kWh y a veces a potencia contratada en kW máxima, por lo que el pico de consumo puede implicar subir la potencia contratada. Si el equipo hace saltar el diferencial o supera la potencia contratada de forma repetida. Hablando de picos, los aires acondicionados tienen una corriente de arranque mayor que la corriente de funcionamiento estable, y en instalaciones eléctricas antiguas un arranque constante puede provocar cortocircuitos o disparos del diferencial. Eso no incrementa directamente los kWh totales de forma significativa, pero sí puede forzar el sistema eléctrico. Si en la etiqueta del equipo aparece la potencia absorbida en amperios y voltaje, puedes calcular los kilovatios multiplicando voltaje por amperaje y por el factor de potencia y dividiendo por 1000, pero para el cálculo doméstico suele bastar con la potencia indicada en vatios o con el cálculo desde BTU/ER. Para comparar equipos a la hora de comprar, fíjate en la eficiencia estacional CER, para refrigeración, y SCOP, para calefacción si hablamos de bomba de calor.
cuanto más alto sea el CEROSCOP más eficiente será el equipo a lo largo de la temporada y menor será tu consumo real. En muchos casos la inversión en un equipo con mejor CER se amortiza en pocos años por el ahorro en la factura, especialmente si el uso es intensivo. A modo de ejemplo de comparación, si un equipo no inverter consume 2 kilovatios promedio y un inverter bien dimensionado para el mismo espacio consume 1,4 kilovatios promedio por la mayor eficiencia y control. Con 6 horas diarias durante 30 días la diferencia en consumo mensual sería 2 por 6 por 30 igual a 360 kilovatios hora frente a 1,4 por 6 por 30 igual a 252 kilovatios hora, a 0,20 euros/kWh el ahorro mensual sería de 21 euros con 60 céntimos, y en un año con uso estacional intensivo eso suma una cantidad significativa que puede justificar el coste adicional inicial del equipo inverter. Si quieres calcular rápidamente en tu caso particular, sigue esta fórmula simple que puedes memorizar. Calcula la capacidad frigorífica en kW, BTU/H multiplicado por 0,00029307107, divide esa cifra por el COP, o conviértelo desde ER dividiendo ER por 3,412 para obtener COP, el resultado es la potencia eléctrica en kW, multiplica por horas al día y por días en el periodo para obtener kWh, multiplica por el precio por kWh para obtener el coste monetario. Por ejemplo completo con números, tomemos 12.000 BTU/H que son 3,52 kilovatios de frío, supongamos un ER10 que da COP 2,93, entonces potencia eléctrica es 3,52 dividido por 2,93 igual a 1,2 kilovatios, si lo usas 8 horas por día durante 30 días. Consumo 288 kilovatios hora, a 0,18 euros/kWh el coste es 51 euros con 84 céntimos al mes. Si quieres un control aún más fino considera pérdidas por ductos o conductos, presencia de equipos que aportan calor al ambiente, ventanas sin protección solar, la orientación del inmueble y el número de personas. Cada persona aporta calor sensible que puede aumentar la carga térmica unas decenas de vatios, y aparatos eléctricos en uso suman calor al interior. También conviene sumar consumo de complementos como bombas de condensado o ventiladores auxiliares, aunque a menudo son modestos comparados con el compresor principal. Finalmente, algunas recomendaciones prácticas para reducir consumo: evita sobredimensionar el equipo, usa persianas o cortinas durante las horas de sol, mantén filtros limpios, revisa la carga de refrigerante, sella fugas de aire en puertas y ventanas, programa el termostato unos grados más alto y usa ventiladores para mejorar confort. Considera invertir en un equipo de mayor eficiencia si lo vas a usar muchas horas al año, y mide con un enchufe medidor o pinza para conocer el consumo real y comprobar si coincide con tus cálculos. Si aplicas el método y los ejemplos que te he dado, sabrás exactamente cuánto paga tu aire acondicionado y qué medidas concretas tomar para reducir ese gasto sin perder confort. Además, recuerda registrar el consumo real durante varias semanas o meses para promediar variaciones diarias y estacionales, así podrás calcular el ahorro real de cualquier medida o mejora. Lleva un registro simple en una hoja de cálculo con fecha, horas de uso y kWh medidos, y compara con tus cálculos teóricos. Con esa información podrás tomar decisiones informadas sobre termostato, aislamiento y reemplazo de equipo. Pequeños cambios sostenidos suelen generar ahorros significativos a lo largo del año. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.